¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Me presento para aquellos que todavía no me conocen, a pesar de que ya vamos muy adentro en la temporada de Camino Podcast. Pero estoy muy contento. La verdad es que estoy muy agradecido con todos aquellos que han estado compartiendo el podcast. Muchas gracias a todos aquellos que comparten el contenido en las diferentes plataformas en las que nos encontramos. Si tú no nos has encontrado en redes sociales, búscanos como Camino Podcast en Instagram y en Facebook. Y estamos en las plataformas de podcast las más populares. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podbean, en Amazon Music y también estamos en YouTube. Así que si tú quieres compartir este espacio, si tú quieres compartir este contenido, por favor, puedes hacerlo en todas esas plataformas. Si nos quieres seguir en esas plataformas, también te lo agradecemos. Nos ayuda mucho. Si quieres darle like, darle me gusta al contenido, a los episodios. Si te ha gustado, por favor, haznoslo saber. Nos encanta saber tus comentarios, tus testimonios. Así que muchas gracias a todos aquellos que se dan el tiempo de compartir este espacio. Bueno, como ya leíste en el título del episodio, no estoy solo. Hoy me acompaña un amigo y un amigo del podcast, porque ya está repitiendo. Esta es su segunda episodio que nos acompaña y hoy está con nosotros Asael García. Asa, ¿cómo estás? Hola, Cheque. Bien contento y emocionado por estar aquí de nuevo. Gracias por darme la oportunidad otra vez. Y nada, saludos a toda la gente también que nos escucha en este podcast. La verdad, muy contento de estar aquí. Bueno, la verdad es que la vez pasada me gustó mucho la plática. Era un libro buenísimo. Buenísimo. Y por supuesto que te tenemos que invitar. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para aquellos que no te conocen, que no escucharon el otro episodio, ¿nos podrías contar un poquito acerca de ti? ¿Quién eres, Asa? Sí, claro. Bueno, pues como decía Cheque, yo soy Asael García y pues conozco a Cheque. Tenemos la misma iglesia, ahora sí que en común, valga la redundancia, y es AVA, Avivamiento de Amor. Ahí nos conocimos y la verdad que Cheque ha sido de gran bendición para mi vida. Y me ha ayudado bastante para saber qué leer. Y la verdad, muy contento. Como lo mencionamos en el podcast pasado, incluso nos tocó también ahí adorar a Dios juntos en la alabanza. Y ahora, pues, en este proyecto que he escuchado que ha sido de mucha bendición para las personas. Así que así es como nos conocimos, ¿no? Sí. O sea, para los que no saben, Asa, él participa ahí en el grupo de alabanza de la iglesia. Ajá, sí. Entre más cosas, ¿no? Pero en el grupo de alabanza creo que fue la primera vez que interactuamos, ¿no? Sí. Yo estaba tocando y tú cantando, no sé qué hiciste. Sí, ahí tocando, andamos. ¿no? Sí, porque Asa también él es pianista y cantante y le hace todo ahí. A lo que sé. A lo que se necesite. Bueno, para aquellos que este es su primer episodio, quiero compartirte la dinámica del podcast. Este espacio es acerca de libros. Entonces, cada episodio tomamos un libro nuevo y hacemos unas observaciones, algunos comentarios acerca del contenido del libro. No queremos hacer un audiolibro, así que no queremos leer el libro o leer todo el libro. Tampoco queremos hacer una reseña tan exhaustiva. No queremos hablar ni citarlo todo el libro. Tampoco queremos hablar de todo el contenido del libro, así que solamente vamos a hablar de algunos puntos, algunos capítulos que nos hayan resultado interesantes. Y en esta ocasión Asa nos sugirió un libro muy bueno. Este es un libro que a mí me gustó mucho. Lo leí hace algunos meses y la verdad es que quedé sorprendido cuando Asael me dijo, ¿por qué no leemos ese libro? La verdad es que está muy bueno. Y ese libro se titula Gálatas para ti. Este libro es de Timothy Keller. Este libro lo trae la editorial Poema, así que si no lo has leído, te lo súper recomiendo. La verdad es que es un libro muy bueno. Asa, ¿nos podrías contar un poquito de tu experiencia con el libro? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo conociste? Y conforme lo fuiste leyendo, ¿cuál fue, cómo fue esa expectativa? ¿Fue cambiando o se fue confirmando?
Bueno, el acercamiento que yo tuve a este libro, Cheque, fue más que nada porque en nuestra iglesia, Avivamiento de Amor, estábamos precisamente llevando una serie basada en Gálatas. Entonces yo me enteré que había una serie de libros que hablaban o eran como un, pues se podría decir resumen o punto de vista del autor de varios libros. No nomás existe Gálatas para ti, también está Romanos para ti, esos libros que son muy apasionantes. Entonces me interesó mucho, aparte que pues bueno, Timothy Keller es un autor que ha sido de mucha influencia, ¿no? Para nosotros. Entonces pues era la combinación perfecta, era como que un gran autor, un gran tema, un gran libro de la Biblia, y ese, más que nada, por eso me acerqué a este libro, porque quería saber más y también para cuando escuchara las predicaciones, también yo poder, como reforzar todo el tema de Gálatas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la serie de Para Ti tiene muchos más libros. O sea, está el de Romanos, como dices, el de Gálatas, está el de Filipenses, el de Hechos, el de Jueces, el de Daniel, el de Éxodo. La verdad es que son varios. La serie, la verdad, está muy, muy buena y tiene muy buenos autores. No todos son de Timothy Keller. Uh-huh. Está el pastor Steve Lawson, está el pastor Miguel Núñez, David Helm, Tim Chester. O sea, son varios los autores que tienen esta serie y cada uno lo escribe. Este en especial lo escribió Timothy Keller. El de Romanos también lo escribió Timothy Keller, y la manera como escribe, la verdad, Timothy Keller, como dices, ha sido una bendición. Para mí es, aunque algunos no lo creen, que creen que mi autor favorito es otro, o quien más leo es otro autor, muy bueno, por cierto, pero no, la verdad es que he leído más libros de Timothy Keller que de otros autores. Entonces, este libro es muy bueno. Es parte de una serie, la serie Para Ti, y si no conoces esta serie, la verdad te la súper recomiendo. De hecho, toda la serie la tenemos aquí en Camino Librería. Por cierto, voy a meter aquí el gol. Estamos grabando en el local de Camino Librería, así que si no nos conoces, si no nos has visitado, ven, aquí tenemos esta serie. Síguenos ahí en Instagram, en Facebook como Camino Librería, para que veas dónde están ubicadas las instalaciones y los horarios en los cuales nos puedes encontrar. Aquí tenemos esta serie, así que si la necesitas, si te interesa, aquí la puedes conseguir. Si no, la puedes conseguir en otra librería, no pasa nada. El propósito es que lo leas, ¿no? Y que lo conozcas. Bueno, este libro es un comentario bíblico. O sea, básicamente es un verso a verso de todo el libro de Gálatas. Entonces, un acompañamiento del autor. Sí, mientras lo lees. A mí me encantó porque cuando lo estaba leyendo, de hecho, este fue el primer libro que leí de la serie Para Ti. Okay. Y no lo leí ni porque todavía no empezamos la serie de Gálatas, ni sabía que íbamos a estar estudiando Gálatas en la iglesia. Me encantó, o sea, la idea me encantó. Y cuando lo empecé a leer, haz de cuenta que pasó eso. Es como si estuviera leyendo Gálatas con Timothy Keller, uh-huh, y que me lo fuera explicando. Léete que está buenísimo. Sí. Entonces, este libro es un comentario bíblico, pero está mucho más enfocado a la aplicación que a la exégesis. O sea, trae muy buen exégesis, trae muy buen contexto histórico. O sea, está buenísimo para eso. Te explica palabras que son o la definición o de la palabra o del término original. O sea, si es necesario, te lo va a explicar. Pero se va a enfocar más en la aplicación. Se va a enfocar más en cómo esto es relevante en la vida práctica o en la vida diaria, sin descuidar para nada el corazón o la exégesis o cuál es la correcta interpretación del texto. Sí. De hecho, nosotros, a lo mejor tú puedes, cuando vengas a la librería, como lo comentábamos, o en la librería también cuando se pone ahí en la iglesia, cuando tú miras el título del libro, a lo mejor dices tú, bueno, el título habla de Gálatas y puede que no te llame tanto la atención. Pero la verdad, ya cuando comienzas a leerlo, a mí se me hizo como un manual de vida. O sea, literal, te habla el evangelio de pe a pa, te habla de cómo vivir la vida cristiana, pero también me gustó que trata muchos temas sobre el peligro
que muchas veces nosotros como cristianos podemos enfrentar. O sea, te advierte de muchas cosas o de muchos errores en que nosotros como cristianos caemos. De hecho, no debemos de olvidar que el libro de Gálatas se escribió para una audiencia que profesaba ser cristiano. Entonces, esto nos habla precisamente de cómo nosotros como cristianos, o sea, si tú ya tienes tiempo en el cristianismo, te habla de cómo el evangelio siempre va a ser relevante. El evangelio no necesariamente va a ser solamente la entrada al cristianismo, sino que el evangelio te lleva de la mano en la vida cristiana porque es tu guía, es como el manual con el que nosotros debemos de regirnos o de seguir sus instrucciones. Entonces, yo cuando empecé a leer el libro de Gálatas, desde la introducción hasta el final, fue como si el Señor a través de su Espíritu Santo me estuviera diciendo: Asael, aquí no estás haciendo las cosas bien, aquí tienes conceptos erróneos, es totalmente lo contrario. Entonces, de verdad les recomiendo muchísimo este libro. Sí, como mencionas, el corazón del libro de Gálatas y por ende el comentario de Timothy Keller en el libro de Para Ti, o Gálatas para ti, es explicar el evangelio. De hecho, la razón por la que Pablo escribe esta carta, pues hace esta alusión de el evangelio hacia los Gálatas, es porque la falta del evangelio en sus vidas estaba creando un problema práctico, ¿no? Pero antes de llegar allá, porque nuestra intención es hablar de la parte práctica o las aplicaciones prácticas del evangelio, quisiera que nos centráramos primeramente para no perdernos en qué queremos decir cuando hablamos el evangelio. De hecho, así inicia la carta de los Gálatas, así inicia Gálatas para ti de Timothy Keller, hablando de la naturaleza del evangelio. ¿Qué es el evangelio y por qué es importante tenerlo siempre presente? Bueno, para empezar, el evangelio nos confronta, ¿no? El evangelio nos viene a decir lo malvados que somos, pero a la vez nos viene a decir también lo amados que somos en el Señor, ¿no? Cierto. El evangelio es precisamente la obra que Jesús vino a hacer. Aquí Timothy Keller lo maneja precisamente en 3 pasos y me gustó mucho cómo él lo maneja. Primero te dice, bueno, el evangelio. ¿Qué función nosotros tenemos en el evangelio? Nosotros, pues básicamente somos personas pecadoras y débiles que no pudimos hacer lo que teníamos que hacer o que lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces el evangelio a nosotros nos pone como esas personas incapaces de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Eso es empezando por ahí, ¿no? Eso fue, así nos toma a nosotros el evangelio. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús? Bueno, Jesús precisamente vino a hacer ese rescate, vino a ser ese salvador que nosotros necesitábamos, vino a morir, vino primeramente a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, ¿no? Sí. Y después vino a morir por nuestros pecados para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. Esa fue la obra salvífica que Jesús realizó. Ahora, el evangelio ya te dice qué fuiste tú, ya te dice qué fue lo que hizo Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios Padre? Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como pago para que nosotros pudiéramos tener esa conexión directa con Él y que nosotros pudiéramos tener esa libertad de entrar y ser reconciliados con Él. Entonces, el evangelio es como una historia, ¿no? La Biblia nos narra, toda la Biblia nos narra esa historia del evangelio, que es esa obra o ese plan de Dios que tuvo desde el comienzo para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, ¿no? Sí, lo que dices es, el evangelio es el anuncio del Salvador. O sea, es el anuncio de que Dios envió un Salvador. O sea, cuando reflexionamos en que Dios envió a un Salvador, nos damos cuenta de que necesitamos ser salvados. O sea, si Dios envió un Salvador es porque Exacto. necesitamos un rescate. O sea, si Dios envió a alguien a rescatarnos es porque necesitamos ser rescatados. Si nos ponemos a pensar más,
de qué tenemos que ser rescatados. Ahí es donde dices, ok, si necesito un salvador es porque estoy en peligro. ¿De qué es ese peligro? Bueno, eso es lo que Pablo en sus diferentes cartas va a estar desarrollando, pero me encanta cómo dice aquí de hecho es en Gálatas, en el capítulo 1, dice que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros o morir en nuestro lugar. Mira, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. O sea, nosotros vivimos en un mundo de maldad, dice la Nueva Traducción Viviente. En este mundo de maldad en el que vivimos, Dios envió a su Hijo y se dio en nuestro lugar por nuestros pecados. Ese es el anuncio, ese es el evangelio. Es el anuncio de que Dios envió a un Salvador para librarnos de este mundo, pero dice conforme a la voluntad de Dios. Así es. Me encantó eso que dijiste. El evangelio es la historia de cómo Dios envió a este Salvador, porque el anuncio del evangelio o el evangelio no comenzó a escribirse cuando Jesús nació hace poco más o hace casi 2000 años. Sí. Sino el evangelio se viene anunciando desde que el mundo fue creado. Así es. Dios creó al mundo y Dios viene contando una historia. De hecho, Él formó a un pueblo para ir contando esa historia. Me encanta que la historia de Israel, la historia del pueblo que Dios escogió, siempre es Dios salvando al pueblo, el pueblo alejándose de Dios. Después Dios tiene misericordia, los recoge y los vuelve a salvar y se vuelven a alejar de Dios. Sí. Y de diferentes maneras, y les dice de una y de otra manera que lo necesitan a Él, que el problema del pueblo de Israel es que se están alejando de Dios y lo que el pueblo necesita es regresar a Dios. Entonces, Dios hace posible lo que para el hombre es imposible, sino Dios hace que el hombre pueda acercarse de nuevo a Dios. Así es. Y Timothy Keller, de hecho, lo pone en una... Esta parte del libro me gustó mucho porque me dio mucha luz nosotros tendemos a pensar que Jesús era un gran maestro y sí lo era. Claro que era un gran maestro, pero en realidad la función principal que vino a hacer Jesús era rescatarnos. Y Timothy Keller lo manejó en un ejemplo que me gustó mucho de si nosotros vemos a una mujer en medio del océano, nosotros siendo rescatistas, ¿no? Si nosotros vemos a una mujer en medio del océano, nosotros no nos acercamos con el helicóptero como rescatistas y le tiramos un manual, ¿no? Hey, ahí te ve el manual para que aprendas a nadar o para que aprendas a sobrevivir en medio, ¿no? Del océano. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que lanzarle una cuerda de alguna forma a ver cómo rescatamos. Entonces Jesús hizo lo mismo con nosotros. Jesús vino a rescatarnos de la perdición donde nosotros nos encontramos, nos vino a rescatar de ese juicio que nosotros o de esa paga que nosotros teníamos que dar y Él vino a hacerla. Entonces, en realidad, la gente no cristiana o los que nos miran, a lo mejor que vamos a la iglesia, dicen, bueno, es que ellos van y siguen las enseñanzas de Jesús, ¿no? Por eso son cristianos. Pero en realidad Pablo nos maneja que eso es imposible. Nosotros no podemos hacer lo que hizo Jesús. Entonces, por eso mismo Jesús vino a hacerlo. Entonces, cuando tú adoptas ese concepto de Jesús siendo tu rescatador, siendo ese Dios que vino para sacarte de donde tú estabas, de esa perdición, como decía la Biblia, de ese lodo cenagoso, ¿no? Donde muchas veces también nos hemos encontrado. Cuando nosotros vemos a Jesús de esa forma, tu forma de pensar en Él cambia. ¿Por qué? Porque empiezas a amarlo más. Empiezas cuando nosotros vemos nuestra condición como esa mujer que se está ahogando en medio del océano y nosotros empezamos a ver esa condición de que no tenemos a dónde voltear. Y viene Jesús y te ofrece esa cuerda y te rescata. O sea, te vuela la cabeza. Sí, de hecho hay un libro de Timothy Keller también, cuando habla del milagro, cuando Jesús convierte el agua en vino. Dice Timothy Keller que Jesús, Jesús convierte el agua en vino. O sea, el
en la manera en como la gente entendía las bodas, era una cuestión no tanto individual, sino colectiva. O sea, tenía que ver algo con el bien común. Entonces, cuando Jesús se presenta y le dice su madre como que hay este problema, ¿por qué no lo solucionas? Jesús, conectado con en este concepto de las bodas como una manera de traer felicidad y gozo a la comunidad, no tanto como algo más personal. Y al acabarse el vino es acabarse el gozo y la felicidad de la comunidad. Entonces, Jesús no les dice a las personas cómo fabricar el vino, sino Él fabrica el vino. Entonces, Jesús, me encantó eso que dijiste y suena muy Timothy Keller. O sea, Jesús no viene a decirnos cómo hacer vino. Jesús no nos viene a tirar un manual de cómo ser salvados, sino Él viene a hacer lo posible. O sea, el mensaje del evangelio es que Dios hizo lo que nosotros no podemos hacer. O sea, creo que a todos nos queda claro que los seres humanos hay maldad en nosotros. O sea, quizás yo soy ciego de mi propia maldad, pero sí puedo ver la maldad en el mundo. Entonces, un mundo malvado creo que es algo que es una experiencia común para todos y todos lo entendemos. Quizás no nuestra propia maldad, pero sí la maldad del mundo. Entonces, Dios hace posible, o el anuncio del evangelio es que Dios hace posible lo que nosotros no podemos hacer. Librarnos de este mundo de maldad en el que vivimos es imposible para nosotros. Por eso Dios envía a su Hijo para librarnos. Esa es la noticia del evangelio. Esa es la buena noticia. Por eso es una buena noticia. Yo sé, trae una mala noticia atrás de que no nos podemos salvar y que vivimos en un mundo malo del que no podemos librarnos. Pero esa es la excelente noticia del evangelio, que somos libres por la obra que Jesús hizo. Esa obra se acepta por medio de la fe. O sea, no se acepta por medio, lo dijiste excelente. O sea, nosotros no somos cristianos porque hacemos lo que Cristo dice o porque seguimos las enseñanzas de Jesús. Somos cristianos porque Cristo hizo lo que nosotros no podemos hacer. Los que abrazan ese mensaje, los que abrazan el mensaje del evangelio o el anuncio del evangelio, son los que son los beneficiados de la obra que Cristo hizo. Así es. Pero entonces, si este es un anuncio tan maravilloso, ¿por qué Pablo les recuerda este mensaje a los Gálatas? O sea, así inicia el capítulo 1 de Gálatas. Toda la carta a los Gálatas les dice, este es el anuncio del evangelio, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a rescatarnos. ¿Por qué crees o qué dice Timothy Keller al respecto de por qué Pablo les anuncia de nuevo el evangelio? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas? Bueno, en la iglesia de los Gálatas, como dices tú, el contexto histórico que da Timothy Keller es muy bueno, es muy completo. Y así a grandes rasgos, lo que menciona es que un grupo de falsos maestros estaba enseñándole a los Gálatas que estaba bien lo que estaban creyendo, lo que Pablo les había enseñado sobre el evangelio de Jesús, pero no era suficiente. Le tenían que agregar algo más. Le tenían que agregar obras para que ahora sí que la salvación fuera completa. ¿Cuáles eran las obras? Bueno, era precisamente tener las costumbres judías que ellos tenían. Y Pablo precisamente, y si vemos en la carta de Gálatas, él estaba indignado. Y él estaba indignado porque la iglesia de los Gálatas corría un gran peligro. Porque aquí, fíjate, algo que se menciona en el libro que dije yo, sí es cierto. Aquí el problema de fondo en la iglesia de los Gálatas, que estaban aceptando un evangelio que les decía básicamente que Jesús no era suficiente. O sea, les decía que tenían que agregar algo más ellos. El peligro no era tanto que estaban desobedeciendo lo que Pablo les había dicho. El peligro verdadero era la confianza que ellos estaban perdiendo en obedecer a Dios. O sea, se estaba perdiendo incluso la confianza
del evangelio que Pablo les había mostrado. Entonces estos falsos maestros, lo que ellos no negaban a Jesús, pero ellos sí decían, ¿sabes qué? Ok, Jesús es una parte, pero agrégale algo más. Y Timothy Keller lo enseña con una frase muy peculiar que dice, el quererle sumar a Jesús es restarle. O sea, y no es que le restemos, obviamente, a la obra que hizo Jesús, ¿no? En la cruz, sino que el quererle agregar nuestras obras, incluso como creyentes, como cristianos, el quererle nosotros agregar, por ejemplo, un buen desempeño, un buen comportamiento a mi salvación, es precisamente negar lo que Jesús ya hizo en la cruz. Porque Dios Padre Él ya recibió un pago por medio de la muerte de su Hijo Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Pero es que sí, está muy padre todo lo que Jesús hizo en la cruz, pero creo que yo tengo que hacer también cosas. Y cuando nosotros queremos esforzarnos y queremos nosotros agregarle algo más, por ejemplo, obras, como lo menciona Timothy Keller, nosotros ya empezamos también a darnos mérito. No solamente fue la muerte de cruz, la muerte de Jesús, sino que yo me porto bien. No, ok, es la muerte de Jesús, pero yo también tengo que cumplir con ciertas cosas que se me piden, aunque no sean bíblicas, tengo que cumplirlas porque es lo que me dicen, no sé, en mi iglesia tal vez, ¿no? Entonces, básicamente ese era el peligro, que se estaba introduciendo otro evangelio, como lo menciona Pablo, que no era otro evangelio, sino que ahora sí que era un engaño, ¿no? Que estaba entrando a la iglesia. O sea, esta iglesia que había sido fundada por Pablo, ¿no? Esta iglesia, bueno, sí. Se dice que los Gálatas son los habitantes de la región de Galacia. Exactamente no sabemos cuál es. Digo, hay varias teorías, pero la más aceptada, creo que también la que menciona Timothy Keller, que son las iglesias del norte, o sea, hacia el norte de Jerusalén. Y es una región donde hay varias iglesias. Entonces, seguramente Pablo fundó algunas de estas iglesias y él les compartió. De hecho, en su testimonio, él habla cómo él les había predicado el evangelio. O sea, él les dice, ¿cómo es posible que ustedes estén abrazando otro tipo de enseñanza si yo mismo les enseñé? Y me encanta cuando dice, ustedes prácticamente vieron a Jesús en la cruz porque yo se los enseñé tan claramente, o el significado de la muerte de Jesús. Así es. Yo se los enseñé tan claramente que es como si lo hubiesen visto ustedes. Estas iglesias, y al principio dijiste, de cristianos creyentes, ellos estaban abrazando otro mensaje. O sea, así es. El mensaje el maravilloso mensaje del evangelio de que Dios envió a su Hijo a hacer lo que nosotros no podemos hacer, que ellos habían aceptado. Y Pablo, de hecho, por eso se sorprende tanto, porque dice, es que yo reconozco en ustedes que son cristianos, son creyentes, porque sí. En el capítulo 3 les dice, ¿y cómo fue que ustedes recibieron el evangelio? ¿Cómo fue que ustedes, que Dios hizo milagros entre ustedes? O sea, Pablo tenía evidencias o había visto evidencias de que estas personas eran creyentes. Lo sorprendente es que estas personas creyentes, genuinos, validados por el testimonio de Pablo, estaban abrazando otro mensaje. O sea, lo que nos quiere decir es que nosotros como cristianos también podemos perdernos, no en el sentido de perder la salvación, que no creo que es lo que Pablo está hablando en esta carta. Podemos hablar en otras cartas, pero en esta carta quizás no lo está diciendo así. Lo que está diciendo es que se están desviando del verdadero propósito. Ese trae unas implicaciones en la práctica que ahorita más adelante vamos a hablar. Pero Pablo les está diciendo, ustedes, cristianos verdaderos, se están apartando del evangelio. Así es. Entonces, ¿tú crees que este mensaje o esta advertencia para cristianos verdaderos de que se están apartando del evangelio sea relevante para la iglesia de hoy? Totalmente, porque así como Pablo
batalló en aquellos días con los falsos maestros, así como Lutero en su tiempo también batalló porque se estaba viendo un cristianismo por obras. También en la actualidad nosotros nos podemos dar cuenta que muy disfrazado, se podría decir, muy disfrazado, muchas veces nosotros como cristianos caemos en el legalismo y caemos también en agregarle un buen desempeño, como lo decía anteriormente, y eso es caer también en las obras. Por ejemplo, en el libro Timothy Keller menciona algunos peligros que pueden caer las iglesias hoy en día. Como dices, ¿por qué es relevante? Bueno, uno de los ejemplos que menciona Timothy Keller de una iglesia que está cayendo a lo mejor en los errores de los Gálatas es, por ejemplo, cuando una iglesia te dice, ¿sabes qué? Tu fe, bueno, la fe nos hace salvos, pero más bien, si tu nivel de fe o qué tanto haces tú para Dios, eso es lo que a ti te va a hacer salvo. ¿Qué tan comprometido tú estás con Dios? ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? ¿Cuántas veces tú has estado dispuesto a, no sé, a salir y a predicar en las calles cuando nosotros te lo pedimos? Y obviamente esas son cosas buenas y son cosas que nosotros debemos de hacer, ¿no? Predicar el evangelio es la gran comisión, ¿no? Que también se nos dejó. Pero al punto que voy es de que cuando nosotros lo empezamos a hacer como un medio de salvación, ahí es cuando nosotros corremos ese peligro de desviarnos. Hay iglesias que te pueden decir es tu nivel de fe, pero Timothy Keller lo dice de una forma excelente cuando él dice, no es tu nivel de fe. Es el objeto de tu fe el que te hace salvo. Sí. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Jesucristo. Entonces, no es nuestro desempeño, incluso en nuestra iglesia local, lo que nos va a hacer salvos, sino realmente el objeto de nuestra fe. Eso es lo que a nosotros nos hace salvos. Hay otro tipo de iglesias también donde, como los judaizantes, que estaban pidiendo costumbres antiguas o costumbres que ellos traían a una iglesia gentil. Así en nuestros días también lo podemos ver, digo, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero cuando se te pide que debes tú de vestirte de cierta forma o de que no vayas al cine, cosas que en realidad la Biblia no nos menciona, pero muchas veces se imponen, muchas veces por gusto de la persona que está como líder, ¿no? Entonces, todas esas cosas, Timothy Keller las llama obras. Todo lo que nosotros le queremos agregar para ser salvos, ahí es cuando nosotros en estos días corremos ese peligro. Sí, creo que podemos diferenciar en cuanto a costumbres personales, ¿no? O hay limitaciones que nosotros tenemos personales. Digo, hay muy respetables si alguien se quiere vestir de cierta manera, si alguien quiere evitar ciertos lugares, lo puede hacer, no hay ningún problema. Tampoco podemos decirle, no, tienes que hacer esto, aunque tu conciencia te diga otra cosa. Lo que creo que Timothy Keller y nosotros y Pablo están mencionando es que para ser aceptados por Dios no depende de nuestras acciones, sino de la acción de Cristo. Lo que nosotros hacemos es responder en fe a lo que Cristo hizo por nosotros. Me encantó eso que dijiste. No es nuestra fe, ni el desempeño, ni la robustez, ni la... Ni lo grande de nuestra fe, sino del objeto, lo grande que es el objeto de nuestra fe. O sea, creer, incluso una fe imperfecta, ¿no? Una fe imperfecta, pero puesto en el objeto perfecto, es lo que nos hace salvos. O sea, es Cristo y su obra, pero no solamente es que somos aceptados por Dios, porque también los judaizantes, ellos querían introducir las prácticas de la ley a cristianos gentiles como medios de ser agradables a Dios. O sea, quizás ellos pudieron haber dicho, ok, está bien, Cristo está bien, el mensaje está bien, pero hay que agregarle estos para formar parte en la plena comunión con Dios. O sea, como tú dijiste, agregarle a las obras de Cristo es restarle la importancia a Cristo. En Cristo estamos completamente en comunión con el Padre. De hecho, eso es lo que Pablo viene explicando a través de toda la carta, sobre todo
en los capítulos donde se enfoca la teología, donde empieza a hablar de cuál es exactamente la obra de Cristo. Y lo que Pablo dice es que los que han creído en esta obra o en este mensaje han sido unidos plenamente a Cristo, de tal manera que lo que es de Cristo es de los creyentes. O sea, Pablo dice, así es, los que han creído han sido bautizados, sumergidos, han sido unidos en Cristo. De tal manera que si Jesús es el Hijo amado de Dios, los cristianos son hijos amados de Dios. Entonces, agregarle acciones, obediencia para ser plenamente amados a Dios es no creer quién es Jesús. Porque si yo creo que yo he sido unido a Cristo de tal manera que lo que Él es, yo lo soy, pero si yo me esfuerzo por querer ser amado por Dios o querer ser más amado por Dios, es restarle importancia a quién es Jesús. A lo mejor puedo aceptar la obra de Jesús, pero con mis acciones puedo restarle importancia a lo que yo creo que Jesús es y lo que Él ha ganado por mí. Así es. O sea, la total dependencia que tenemos en el amor de Jesús es precisamente lo que nosotros nos lleva a ser agradecidos, ¿no? Y a seguirle. Por ejemplo, tú no te sientes amado por una persona a menos de que esa persona te ame realmente como eres. O sea, eso obviamente no significa que no te va a corregir, que no te va a aconsejar para que no te vayas por un mal camino. Pero en realidad, por ejemplo, el amor de una madre, independientemente que tú te hayas equivocado, que tú hayas fallado, el amor de una madre y de un padre también siempre está ahí. Entonces, cuando nosotros entendemos que el evangelio es precisamente que Dios nos amó a pesar de lo que nosotros éramos, es cuando nosotros empezamos a ver la belleza del evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestra naturaleza pecaminosa, como tú lo decías al principio del podcast, Dios nos daba algo bueno y nosotros le pagábamos con algo malo. Cuando nosotros nos damos cuenta que a pesar de que nosotros tuvimos ese rechazo hacia Dios, Él nos siguió amando y envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros, es precisamente cuando nosotros empezamos a adoptar esa identidad en Él y empezamos a vivir en el evangelio por el amor que Él ya nos mostró. Si nosotros, ahora que estamos en la fe y somos creyentes y empezamos nosotros a decir, no, ¿sabes qué? Es que voy a empezar a hacer esto y esto, como tú decías, para ser más amado por Dios. Entonces nosotros realmente no estamos entendiendo lo que somos sin Él. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que Dios nos amó a pesar de la rebeldía y a pesar, como dice la palabra, pero Dios dice que por su gran misericordia, Él nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, que fuimos salvos por gracia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros no podemos hacer nada, como tú lo mencionabas ahorita. Es solamente por la gracia de Dios, porque a Él le plació, que nosotros recibimos ese gran regalo. Sí, totalmente. Nada más que hay algo que a lo mejor a los judíos o los judaizantes no les quedaba del todo claro. A lo mejor ellos podían aceptar que somos salvos por medio de la fe, pero que teníamos que seguir permaneciendo a través de nuestra obediencia. Ellos hablan de la obediencia a la ley, porque estamos hablando de un contexto donde ese era el tema, ¿no? Nosotros estamos leyendo a Timothy Keller y cómo él lo aplica a nuestro contexto, pero ciertamente Pablo lo está hablando hacia su contexto, acerca de este problema donde la gente quería introducir la práctica o quería introducir la obediencia a la ley como un medio para permanecer en la comunión con Dios o en la plena comunión con Dios. Así es. Lo que probablemente lo que estos maestros judaizantes, decimos judaizantes porque querían traer las prácticas de la religión judía a los cristianos, quizás ellos no habían entendido la relación entre la fe y las obras de la ley. O sea,
cómo ellos quizás estaban entendiendo que la manera de ser parte del pueblo de Israel era por medio de la obediencia a la ley. Pero Pablo les dice, eso no puede ser así, porque Dios prometió hacer un pueblo mucho antes de darles las reglas o de darles la ley. O sea, la permanencia o la membresía al pueblo de Dios no depende de la obediencia a la ley, porque la ley no existía cuando Dios decidió hacer un pueblo. Y lo hizo por medio de una promesa. Pero quizás estos judaizantes no lo entendían. ¿Qué relación entonces hay entre la promesa y la ley? ¿Por qué, si Dios había prometido hacer un pueblo, por qué entonces les dio la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Si el propósito era obedecerla o para qué la dio. Fíjate que no recuerdo el nombre del autor, pero una vez escuché a un autor que describía la ley muy bien. La ley hacía la función de un espejo para el hombre. ¿Qué mostraba ese espejo? Mostraba precisamente la incapacidad del hombre de agradar a Dios. Entonces, la ley lo que vino a hacer es precisamente mostrarle a los hombres lo incapaces que eran para agradar a Dios. O sea, la ley no tiene el propósito de formar un pueblo, ¿no? No. O sea, porque vino antes. Me encanta, dice ahí Pablo, creo que es en Gálatas 3, que el propósito de la ley era conducirnos a Cristo, ¿no? Sí, como un guía, ¿no? Ajá, como un guía, como un ayo, dice la Reina Valera. El propósito de la ley no es formar el pueblo, sino recordar la promesa. O sea, porque la promesa, dice Pablo, vino 430 años después. Sí. Perdón, 430 años antes vino la promesa y luego vino la ley. Entonces, la manera como formamos parte de el pueblo de Israel se constituía como el pueblo de Dios es por medio de la promesa. Pero la ley fue dada después. Entonces, lo que Pablo quiere decirle a los judaizantes o a los gálatas en ese momento es: la ley no viene a sustituir la promesa, porque la ley no tiene el propósito de salvarnos. Tiene el propósito de conducirnos al que sí nos puede salvar. Entonces, a la promesa. Ajá. La ley confirma la promesa que solamente Dios puede hacer un pueblo, no en nuestra obediencia. Entonces, quizá para nosotros podamos decir, bueno, pues eso no es como que tan relevante para mí. Yo no soy del pueblo de Israel. Pero creo que lo que Pablo está enseñando aquí es que, o sea, él está tratando de introducir introducir una doctrina porque está tratando de corregir un problema práctico. Algo que mencionábamos Asa y yo al inicio, cuando estábamos preparando el episodio, es que si queremos ir desde el mensaje del evangelio hacia la parte práctica, que es la intención que queremos lograr, espero que lo logremos. Si hacemos esa conexión entre el mensaje del evangelio y tratar de aplicarlo sin hablar de la doctrina, podemos llegar a hablar de una práctica moral. O sea, cómo resolver un problema práctico, porque al final la carta a los Gálatas está tratando de resolver un problema práctico entre las iglesias. Sí. O sea, la mala teología estaba dando fruto en un problema práctico. Así es. Pero Pablo se da el tiempo para volverles a explicar la teología, es decir, acerca de quién es Dios y cuál es su obra y cuál es la relación que tiene. Cuando Pablo menciona este tipo de doctrinas, no es porque se le ocurrió, no tenía nada que hacer, sino que él está tratando de volver a poner las bases para que pueda construir el argumento hacia la parte práctica. Y este tema acerca de la relación que hay entre la promesa y la ley tiene mucho que ver con los cristianos y las buenas obras. Sí. O sea, porque así como el pueblo de Dios es constituido por medio de la promesa para que pueda, para después recibir la ley y ser conducido por la ley, los cristianos somos salvados por medio de la fe para las buenas obras. Así es. Pero cuando
cuando erróneamente hacemos a un lado la fe en la obra de Cristo y nos quedamos solamente con las buenas obras o con las buenas prácticas, con las buenas costumbres, estamos limitando el evangelio, estamos perdiendo el evangelio totalmente. Así es. Porque lo que nos hace cristianos no son nuestras buenas obras, sino la fe en Cristo. No, así es. Y menciona precisamente un ejemplo muy claro, es precisamente el autor de esta carta, Pablo. Por eso me gusta mucho el contexto histórico también que maneja Timothy Keller. Pablo era precisamente una persona que le hizo mucho daño a los creyentes. Pablo era una persona que él se jactaba de ser religioso. Que él tal vez en sus motivaciones, él pensaba que estaba bien. El propósito de él era llevar precisamente a los creyentes a la tradición judía, precisamente lo que ahora él estaba tratando este asunto en la carta de Gálatas. Él era ese tipo de persona y él persiguió a los creyentes, ¿no? Por mucho tiempo. Pero Pablo es precisamente ese ejemplo de que tus obras no te acercan a Dios. Y tú lo decías muy bien, Cheque. Las obras, obviamente a lo mejor lo tratamos más adelante. Las obras vienen a ser parte del fruto de nuestra salvación, pero no un medio para nuestra salvación. El fruto viene después de nuestra salvación. Entonces, Pablo a mí me impacta mucho porque Pablo es ese ejemplo donde precisamente él se jactaba de sus obras. Él se jactaba que cumplía toda la ley, pero a final de cuentas, él estaba totalmente alejado de Dios. Cierto. Entonces, muchas veces, si venimos a nuestros días, a la actualidad, muchas veces nosotros, por caer, vuelvo a lo mismo, por caer en nuestro desempeño, muchas veces podemos estarnos alejando precisamente del evangelio. Sí, es curioso cómo alejarnos del evangelio, lejos de traernos libertad, o sea, nos trae esclavitud. Exacto. O sea, el evangelio es el mensaje de la libertad. O sea, es el mensaje de la libertad de este mundo, pero la libertad de nuestras propias limitaciones. O sea, así. O sea, el querer obedecer a Dios, el querer ser agradable a Dios por medio de nuestra obediencia es una esclavitud impresionante, porque no podemos ser perfectos como Jesús es perfecto. Algo que reflexionaba cuando estaba preparando una de las predicaciones de la serie es que nuestro objetivo como creyentes o como hijos de Dios no es ser hijos de Dios perfectos. Solamente hay uno. Así es. Nosotros no podemos ser lo que Jesús hizo, ni vamos a hacer lo que Jesús es. Nosotros confiamos en lo que Jesús hizo, creemos en lo que Jesús hizo, que Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, lo que los judaizantes o lo que los gálatas estaban haciendo al escuchar este tipo de enseñanzas era regresar a un estado de esclavitud, a la esclavitud de nuestras propias obras, a la esclavitud de nuestro desempeño, o sea, un desempeño imperfecto. Y es curioso porque el evangelio siendo un mensaje de libertad, el evangelio es el anuncio de que somos libres. Jesús nos ha librado de este mundo de maldad en el que vivimos. Ese es el mensaje del evangelio, lo que Pablo dice al principio. Pero estos cristianos, creyentes, que habían escuchado el mensaje del evangelio, el mensaje de la libertad en Cristo, estaban abrazando un mensaje que los llevaba a la esclavitud. Lo que me lleva a pensar, no sé cómo lo pienses tú, que incluso los cristianos, los creyentes, los que han sido librados por Cristo, podemos llegar a vivir en un estado de esclavitud otra vez por no entender cuál es la obra de Cristo. Ok, entiendo, yo sé que, y creo que compartimos la misma teología. Yo digo que la salvación no se pierde. O sea, es porque no la ganamos, o sea, porque no la obtuvimos, ¿no? Es una obra que viene de parte de Dios. Lo que sí creo, lo que creo que está enseñando Pablo y es lo que enseña Timothy Keller es que incluso aunque no perdamos nuestra salvación, sí podemos llegar a perder nuestra libertad. Así es. Es decir, vivimos siendo esclavos, aún siendo librados por Cristo,
siendo rescatados por Él, podemos llegar a vivir en un estado de esclavitud del cual el Señor nos está librando. Así es, y el mismo Pablo lo menciona en Gálatas 5. Dice que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, dice, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. O sea, precisamente el evangelio nos hace libres del temor a la condenación. Pero eso no significa que nos hace libres de vivir como nosotros queramos, ¿no? Porque precisamente sí, nosotros debemos precisamente imitar a ese Dios que nos vino a ser libres. Entonces, algún autor, no me acuerdo tampoco el nombre, pero alguna vez mencionaba que nosotros como cristianos somos libres para obedecer a Dios. Esa es la libertad a la que nosotros hemos sido llamados, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que tenemos esta libertad en Dios, pero ahora esta libertad nos lleva a agradarlo a Él. Y nada tiene que ver con que esta libertad nos lleve a agradarnos a nosotros mismos. Entonces, para nada la libertad nos va a llevar a la esclavitud. O sea, es una contradicción. O sea, Dios no nos hizo libres para nosotros seguir en la esclavitud. Sí, lo que es sorprendente, yo creo que es lo que a Pablo le causaba como que tanto shock, ¿no? Porque dice la Nueva Traducción Viviente, Gálatas tontos, ¿no? Sí. O sea, o insensatos o necios. No quiere decir que no tuvieran la capacidad de pensar, sino que estaban siendo flojos o decidiosos, de que no estaban usando esa capacidad. O sea, Pablo les está diciendo es que ustedes, o sea, ustedes ya conocen este mensaje. Sí. O sea, ustedes decidieron por su propia pereza mental descuidar el mensaje que ustedes ya sabían. O sea, ustedes han sido libertados. Ustedes ya no forman parte de esa esclavitud del cual vive todo el mundo. O sea, Pablo puede estar hablando con judíos que vienen del judaísmo, de las prácticas del judaísmo, pero también les está hablando a los gentiles que vienen muchos de prácticas paganas. Sí. O sea, Pablo se dirige y les dice, no caigan en la esclavitud a estos dos grupos de personas. O sea, tanto a judíos que estaban buscando agradar a Dios por prácticas morales, como a gentiles que venían de prácticas inmorales, o sea, de prácticas paganas. O sea, cualquiera de los dos extremos es apartarse del evangelio. De hecho, Timothy Keller lo menciona como los religiosos y los irreligiosos. O sea, los sí. dos grupos están mal. Tanto los que piensan que por las obras van a ganar el favor de Dios, como los que no tienen a Dios o no creen en Dios, los irreligiosos, como él lo menciona. Los dos grupos están igual de mal, porque a final de cuentas no están poniendo su fe en el que realmente los hizo libres, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere Pablo en esa parte, ¿no? Sí, de hecho, Pablo dice ahí al inicio del capítulo 5 que, o sea, en Cristo ni la circuncisión vale, así es, ni la incircuncisión vale. O sea, lo que Pablo está diciendo es que me encanta, como dice Timothy Keller, que ni el esfuerzo moral ni el fracaso moral cuentan. Sí. O sea, no, lo que nos hace libres, lo que nos hace formar parte del pueblo de Dios como creyentes, como cristianos, no es nuestra moral, ni lo que nos exenta es nuestra inmoralidad. O sea, una vez que estamos dentro, no somos más aceptados por una moral o porque es lo que está enseñando los judaizantes, a agregarle más cosas para ser más aceptados por Dios, pero no son mis fracasos los que me van a alejar de mi relación con Dios. Sí. Quiero leer lo que dice Timothy Keller. Dice, ni mi buen desempeño me hace justo ante Dios, ni mi mal desempeño realmente me hace más perdido y sin esperanza. Todos están igualmente perdidos y todos son igualmente capaces de ser salvados. Wow. O sea,
tanto los judíos que con toda su religión bíblica. Todas sus reglas. Pero bíblicas, dadas por Dios. O sea, ni los judíos con todas esas prácticas que fueron incluso dadas por Dios están libres y no necesitan de la salvación. O sea, tanto los judíos como los gentiles en sus prácticas paganas, todos necesitan, pero no hay alguien que lo necesite más ni alguien que lo necesite menos. O sea, ni lo que dice Pablo o lo que explica Timothy Keller es que las prácticas religiosas de los judíos no los hacen menos pecadores, como que para que no necesiten a la obra de Cristo completa, sí, ni las prácticas inmorales de los gentiles los hacen como inmerecedores de la obra de Cristo. Pero como cristianos, nuestro mejor desempeño y nuestra obediencia no nos hace más aceptados por Dios, pero tampoco nuestras fallas morales o cuando fracasamos en este intento de obedecer la obra de Dios, eso tampoco nos aleja. Y quiero decir otra frase de Timothy Keller. Yo sé que dije al principio que no íbamos a citar todo el libro, pero me gustó mucho esta frase. Dice que cuando un cristiano, hombre o mujer, sufre un fracaso, cuando un cristiano, hombre o mujer, experimenta un éxito en su vida, debería decir, pero este éxito no aumenta el valor de Cristo por mí. Y cuando un cristiano, hombre o mujer, sufre un fracaso, debería decir, si no fuera fracasado de esta manera, eso no me haría ni más amado ni más aceptado por Dios de lo que soy en este momento. O sea, ni mi perfecta obediencia me haría más aceptado por Dios, ni mis fallos morales me hacen menos amado por Dios. Así es. Y la obediencia viene a ser el fruto de que somos salvos. Viene a ser el fruto precisamente de la obediencia que nosotros también tenemos en Dios. Y lo que acabas de leer, que es liberador. O sea, es liberador para todos nosotros en el sentido de que no se trata de lo que nosotros vamos a hacer para ser salvos, sino se trata de la obra que Jesús ya hizo en esa cruz. Eso para mí es algo que a mí me libera. Y precisamente ahora, ¿cómo vivimos en esta libertad que Pablo nos llama, ¿no? En Gálatas 5. La libertad del evangelio es precisamente que nosotros, por el agradecimiento que tenemos, primero, la conciencia que tenemos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando nosotros realmente tenemos esa conciencia y sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, a pesar de lo que nosotros somos, es cuando nosotros, por amor y obediencia, empezamos a obedecer al Señor. Y ahí es cuando nosotros empezamos también a dar fruto. Pero eso ya es una consecuencia, eso ya es un producto de la fe que nosotros tuvimos, pero más que nada de la obra que Jesús hizo en esa cruz. Ahora sí que, como lo menciona también Timothy Keller aquí en el libro, nosotros somos muy dados a querernos dar la gloria a nosotros mismos. Y por eso nosotros buscamos muchas formas de decir, bueno, es que yo soy mejor cristiano porque hice esto. Recuerdo una predicación de Sugel Michelin que hablaba precisamente de los frutos que damos. Él decía que muchas veces nosotros como cristianos decimos, es que no estoy dando fruto. A veces pensamos que dar fruto es pues hablarle de Dios a otra persona, es ayudar, ¿no? a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, etcétera, ¿no? Esas son cosas que nosotros debemos de hacer porque la Biblia nos manda a hacerlas. Pero en realidad el fruto que nosotros debemos de dar como cristianos es el carácter de Jesús en nosotros. Exacto. Jesús es el fruto que nosotros debemos de tener como cristianos. Entonces, nosotros no nos debemos de frustrar si muchas veces nosotros decimos, oye, pero yo siento que estoy estancado, yo siento que esto y lo otro. El objetivo primordial como cristianos que nosotros debemos de tener es precisamente que por medio de Jesús nosotros debemos de dar fruto. ¿Que cuál es el fruto? Y creo que tú lo predicaste, Cheque, una vez que nos tocó compartir ahí juntos. Sí. Que hablaste de la vid. No me vas a echar carrilla lo que me echaste esa vez. Pero bueno, a lo que iba, de que ese es el fruto que nosotros debemos de dar.
es precisamente el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y es a través de ese carácter de que nosotros vamos a tener, que nosotros vamos a dar fruto. No en nuestras fuerzas, sino en, como lo dijo Jesús, no, Él es la vid verdadera. Entonces, cuando nosotros damos ese fruto, es cuando nosotros podemos decir o podemos sentirnos satisfechos porque estamos ahora sí que siendo a la imagen del Creador, a la imagen de Dios, ¿no? O sea, creo que hemos estado hablando acerca de que no somos salvados o no somos aceptados por Dios por nuestro desempeño y nuestras obras. Pero como ahorita estás mencionando, o sea, si hay un lugar para nuestras obras y nuestro desempeño en nuestra vida cristiana. De hecho, no podemos decir, porque ahorita me encantó que mencionaras acerca de la vid. O sea, la evidencia de que la rama o el pámpano está conectado a la vid es la presencia del fruto. O sea, un cristiano que no tiene fruto da evidencia de que no está conectado a la vid. O sea, un cristiano que no está creciendo o desarrollando o dando evidencias del fruto es un cristiano que está dando evidencia de que no está conectado a la vid, no pertenece a la vid. O sea, cuando estamos diciendo que nuestro desempeño o nuestra obediencia no suma a nuestra salvación, no nos hace más aceptados por Dios, no queremos decir que no hay lugar para eso. Así hay es. lugar para la obediencia. De hecho, la verdadera relación o la verdadera motivación para la obediencia es la que se da en Cristo. Así es. O sea, porque como Pablo lo mencionó, la ley ceremonial, la ley moral de los judíos no tenían el propósito de formar el pueblo de Dios, sino de recordar la promesa. Bueno, nuestra obediencia, nosotros como creyentes tenemos la misma relación con la ley o con los mandamientos de Dios. Y me encanta cómo Pablo menciona la obediencia, porque recordemos que Pablo en esta carta está hablando de un problema práctico entre los creyentes, entre los gálatas. Y él está hablando, él está tratando de resolver un problema entre los hermanos, de cómo los hermanos se están tratando unos con otros. Y quiero que Pablo empiece a dirigir todo su discurso, todo su argumento hacia que Jesús nos ha hecho libres de las prácticas judías, prácticas religiosas de los judaizantes, pero también nos ha librado de nuestro egoísmo. O sea, nos ha librado de nosotros mismos, nos ha hecho libres de vivir para a nosotros mismos. Y de hecho dice Pablo, es que toda la ley de Dios se resume en una cosa: amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en Cristo somos libres de vivir hacia nosotros. O sea, lo normal es querer vivir para nosotros mismos, pero el amor verdadero se expresa en el sacrificio hacia los demás. De hecho, así fue como Jesús amó. Jesús no nos amó buscando su beneficio propio. No tuvo beneficio en nada. O sea, Él se dio a sí mismo y hasta la muerte. Entonces es lo que dice Jesús. Si son mis discípulos, amen como yo amo. O sea, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y yo los llamo mis amigos. Entonces, Pablo empieza a dirigir su argumento y empieza a hablar de cómo el evangelio nos hace libre de vivir de esas prácticas religiosas, de esas prácticas de una moralidad exacerbada, pero también nos libra de vivir de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se ve esa libertad? O los creyentes, o sea, nosotros vamos a expresar esa libertad o vivir esa libertad sin oposición, o hay una oposición que nos va a dificultar el poder vivir para los demás y querer y nos va a regresar a vivir hacia nosotros mismos. Creo que existe, ¿no? Bueno, no creo, la Biblia lo menciona incluso en Gálatas. Siempre va a haber un conflicto entre la carne y el espíritu. La carne siempre va a querer
que nos agrademos a nosotros mismos. El espíritu nos lleva a agradar a Dios. Entonces, siempre como cristianos, nosotros vamos a tener precisamente esa lucha. Y es ahí donde la belleza del evangelio nos dice que ya no estamos solos. Ya no luchamos por nuestras propias fuerzas. Incluso el evangelio, lo menciona el libro, el evangelio te libera de la motivación de pecar. Porque muchas veces, y ahora sí que es como los extremos, cuando nosotros decimos, bueno, tengo la libertad, aparte de las obras, como un medio de salvación, también mucha gente puede pensar, bueno, pues entonces ahora sí que el evangelio me está quitando toda la motivación de llevar una vida santa, porque ya Jesús hizo todo por mí. Pero en realidad, la verdad del evangelio es que el evangelio siempre, o más bien el evangelio nunca te va a hacer sentir o hacer vivir una vida culpable, pero tampoco se va a ir al otro extremo y el evangelio no te va a lo mejor a fomentar que tengas una vida impía. O sea, tenemos nosotros que saber que va a haber una lucha entre el espíritu y la carne, y dice la palabra que se contraponen. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa libertad y de que sepamos que nosotros somos llamados a agradar a Dios, que somos llamados a vivir en el espíritu. Entonces, que más adelante, ¿no? Me encanta la carta de Gálatas, porque a Pablo es mucho de hacer listas, ¿no? Y aquí se desplaya y pone precisamente los frutos del espíritu y empieza también a poner las obras de la carne. Entonces, que de hecho yo les recomiendo mucho el libro porque es un tema muy extenso, pero a la vez lo que hace Timothy en el libro, en una sección de él, es que incluso te divide las obras de la carne. Empieza a decir, bueno, estas obras de la carne van en la categoría a lo mejor de la inmoralidad sexual, que de hecho una de las obras de la carne es precisamente la inmoralidad, pero él como que te lo pone en secciones. Entonces una habla de eso, otra habla por ejemplo, a los ídolos, pero en un contexto religioso, etcétera. Entonces, bueno, era así como algo breve, ¿no? Que quería decir que no vamos a poder a lo mejor manejar en el podcast, pero en realidad el libro te da una comprensión de cuáles son los frutos del espíritu y en la categoría a la que pertenecen, ¿no? Está muy bueno. Sí, creo que algo que menciona Timothy Keller, y creo que es interesante y creo que me gustaría para que cerráramos con eso, es que ciertamente en nosotros va a haber una lucha. O sea, en los cristianos va a haber una lucha. Hemos sido libertados o hemos sido librados de la esclavitud para vivir para nosotros mismos y una evidencia de que Dios está con nosotros. De hecho, Pablo lo dice ahí en Gálatas 4, es que así como Dios envió a su Hijo, Dios envió el espíritu de su Hijo en nosotros y el cual en nosotros nos impulsa a clamar Abba Padre. O sea, dentro de nosotros Dios ha puesto su espíritu. Yo sé que no es tema de este episodio, ni de este libro, ni siquiera de esta carta, pero la promesa del nuevo pacto es que Dios enviaría su espíritu dentro de los creyentes. Sí. Entonces, dentro de los creyentes hay un factor ahora externo que vive y es el espíritu de Dios viviendo en el creyente. Así es. Pero también hay una lucha contra lo que Pablo menciona como la carne. Y es curioso y me gustaría mencionar eso porque hay personas que llegan a interpretar que Pablo está hablando del cuerpo. Pero es curioso cómo Pablo o Timothy Keller nos ayuda a entender el término que la Reina Valera, la Biblia de las Américas menciona como carne. No recuerdo si la NBI también lo menciona. Sé que la Nueva Traducción Viviente dice la naturaleza pecaminosa. Sí. Porque Pablo no está hablando del cuerpo. Ahorita mencionaste algunas obras de la carne o de la naturaleza pecaminosa, como las cuestiones de inmoralidad sexual y que podemos a lo mejor relacionar con el cuerpo, placeres del cuerpo. Pero hay otros que no son placeres del cuerpo. O sea, la mayoría son de carácter. Ajá, la envidia, los celos, las hechicerías, ¿no? O sea, son cosas que
A lo mejor no son cuestiones, no son placeres del cuerpo, no es algo que podamos decir ahí. Entonces, Sí. cuando hablamos de los deseos de la carne, no estamos hablando de los placeres del cuerpo, estamos hablando de nuestra tendencia hacia hacer lo malo, Sí. nuestra tendencia hacia desobedecer. Hay una lucha. Y creo que es algo que debemos atender y que debemos estar muy atentos, porque es algo con los que todos los cristianos luchamos y es algo con lo que todos los creyentes tenemos que lidiar. Pero, ¿cómo es que los cristianos deben lidiar con este tipo de encuentros, con este tipo de luchas? O sea, ¿cuál es la manera como Pablo dice que un creyente debe comportarse ante este tipo de situaciones que ahora vive, que antes no vivía, porque el Espíritu de Dios no vivía en el creyente, pero ahora que está, ¿cómo entonces el creyente debe llevar a cabo este tipo de luchas? Es precisamente cuando habla de la libertad que tenemos ahora en el Evangelio. Hay dos peligros que corremos con la libertad, ¿no? Número uno es que, como tú lo mencionabas, sí podemos perder esa libertad. No perdemos la salvación ya por medio de la fe. Nosotros no perdemos la salvación, pero sí se puede perder esa libertad que tenemos en el Evangelio cuando ponemos nuestra confianza en las obras como un medio de salvación. Entonces perdemos esa libertad y regresa el temor a la condenación. Pero existe el otro extremo. No nomás es perder la libertad, sino que también podemos llegar a abusar de la libertad que Dios nos ha dado. Entonces Pablo precisamente nos llama a no abusar tampoco de la libertad, porque precisamente, y es a lo mejor algo fuerte de decir, pero muchas veces nosotros profesamos el evangelio intelectualmente como creyentes, ¿no? Decimos, no, sí sé que es el evangelio, pero en realidad no lo estamos viviendo. Entonces, intelectualmente podemos decirlo, pero en realidad el vivirlo es algo muy, muy diferente, ¿no? Entonces, no debemos de caer en Timothy Keller usa la palabra permisidad. No debemos de caer en eso. Escuchaba hace mucho un predicador que decía que la gracia nunca debe de ser un pretexto para pecar. La gracia que Dios nos da nunca debemos nosotros de tomarla como que, ok, pues es por gracia. Entonces tengo una motivación para pecar, porque como lo mencionábamos anteriormente, nosotros cuando realmente entendemos el evangelio, nos damos cuenta que ahora vivimos para Dios. Dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Entonces ya no vivimos nosotros, ya no estamos, esta vida se supone que no la debemos de estar viviendo para nuestros placeres o para lo que a nosotros nos llena, ¿no? Hablando carnalmente, sino debemos de vivir para Dios, debemos de vivir en el Espíritu. Entonces yo pienso que Pablo se refiere precisamente a eso. No abuses de la libertad, yéndote ahora sí que que uses esa libertad para volverte a ser esclavo, pero tampoco la pierdas. Si el evangelio te ha hecho libre, solo por la obra de Jesús, solo por el plan de Dios. Tú no tienes nada de qué gloriarte en ti mismo. Precisamente, de hecho, la palabra lo dice, este es don de Dios, para que nosotros no nos gloriemos en eso. Entonces, esa es la libertad a la que nosotros vivimos y es como Pablo nos llama, mantente en la libertad del evangelio, pero tampoco abuses de la libertad que el evangelio te da. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que la manera como Pablo explica la manera como nosotros nos mantenemos como que alineados y bien enfocados en cuanto a cómo vivir esa libertad es siendo guiados por el Espíritu. O sea, lo contrario, dice Pablo, es siendo guiados por las obras de la carne o los deseos de la carne. Me encanta como Timothy Keller hace esta aclaración en cuanto a la palabra que se utiliza se traduce como deseos. Dice que es epitumía o epitumía, que es un término que quiere decir como un deseo excesivo. Él le llama un sobredeseo, o sea, es algo que consume nuestro deseo, o sea, en lo que siempre pensamos, ¿no? O sea, los deseos de la carne, los que son guiados por la carne, son guiados por esos deseos que nos obsesionan.
O sea, Sí. esos deseos que van enfocados hacia nosotros mismos. Pero nosotros o los creyentes ahora poseen no solamente el ejemplo de Jesús para ser guiados, ahora el título de hijos de Dios o la condenación por causa de nuestra desobediencia ha sido quitada. Sí. Eso es el principio. Dios nos ha dado de su espíritu para poder ser guiados por su espíritu, para ser libres de los sobredeseos o esos deseos excesivos u obsesivos. O sea, dice Pablo, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Por lo tanto, sigan a los deseos del espíritu y van a ser librados de los deseos de la carne. Queremos ser librados de las obras de la carne. Queremos ser librados de nuestro deseo de ser aprobados por los demás. Queremos ser librados de nuestra vida egoísta. Queremos ser librados, ¿no?, de nuestros ídolos. La solución es la que Dios nos ha dado: ser guiados por el Espíritu. Creo que a veces como cristianos, y he escuchado muchas veces, y yo me lo digo todo el tiempo, a veces ponemos mucho más atención en en enfocarnos en nuestras limitaciones o en nuestros deseos o nuestros pecados y queremos alejarnos de ellos, pero pero los seguimos viendo. Sí. Lo que dice Pablo es... Lo que Pablo dice es que nos enfoquemos en el Espíritu. Pablo no está diciendo aléjate de los malos deseos. Pablo está diciendo enfócate y acércate al Espíritu. Sí. En consecuencia, como son contrarios, te vas a alejar de los deseos de la carne. Entonces, creo que los cristianos lidiamos con esta lucha, con esta batalla que antes no teníamos en el poder de Dios. Así con las armas de Dios, con las maneras de Dios. Ahora con el Espíritu que está dentro de nosotros, somos guiados por Él y ahora nosotros nos enfocamos en seguir al Espíritu, en obedecer al Espíritu y Él va a producir en nosotros ese fruto que ya mencionamos hace rato y que mencionaste como el carácter de Jesús dentro de nosotros. Así es. Y Timothy Keller, de hecho, tiene una sección aquí en el libro donde habla precisamente de esa relación tan maravillosa que hizo Pablo en los frutos del Espíritu y un fruto verdadero. Por ejemplo, un fruto verdadero tiene un crecimiento gradual. Así como un cristiano, muchas veces, no sé, un nuevo creyente se puede desesperar, ¿no? Y dice, hey, pues es que sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro. El crecimiento es gradual, como un fruto. Un fruto está ahí y no te vas a quedar viéndolo hasta que crece porque no crece instantáneamente. El fruto va creciendo gradualmente. Sí, no puedes esperar sembrar una semilla y al mes tener ya un fruto. Exacto. Es lo mismo en un cristiano. Muchas veces un cristiano a lo mejor va empezando y no se da cuenta de los cambios internos que está viendo en él, pero de repente ocurre una situación y dice, oye, no reaccioné de la forma que yo reaccionaba como reaccionaba antes, ¿no? Entonces debemos de ser conscientes como cristianos, y si tú eres un nuevo creyente que o el Señor te ha traído a sus caminos, es importante que recuerdes que el caminar cristiano es un crecimiento gradual, ¿no? Como un fruto. Otra de las características de un fruto es que el crecimiento va a ser inevitable. O sea, no sabes todo el tiempo, puede tardar, puede no tardar, puede ser rápido, pero siempre va a haber un crecimiento. Eso es inevitable. Paul Washer, en el libro que vimos anteriormente, una de las frases que más se me quedaron es que el caminar cristiano puede que tenga un paso hacia atrás, pero siempre se va a caracterizar por 2 o 3 pasos hacia el frente. Debe de haber una evidencia, debe de haber un crecimiento, ¿no? Pero eso es inevitable. Es inevitable porque el fruto es del Espíritu. Así es. O sea, porque no es un fruto que produce el creyente. Exacto, que tú vas a hacer. Es un fruto que va a producir el Espíritu dentro del creyente. Así es. Entonces, otra cosa que también se compara el crecimiento o del fruto de un creyente a un fruto verdadero, se podría decir que un fruto tiene raíces internas. Entonces, el evangelio, y esto me gusta mucho, el evangelio primero va a trabajar contigo internamente.
Tal vez exteriormente no te van a decir rápido tus familiares, hey, cambiaste, puede que sí, pero en realidad el cambio es interno, como un fruto. El cambio que el evangelio trae a nosotros es interno. El pastor lo menciona en la iglesia en algunas predicaciones donde dice, muchas veces nos preocupamos por el cambio de actitud, pero no nos preocupamos por el cambio de corazón. Entonces, siempre el evangelio va a trabajar contigo primero. Siempre el evangelio va a tener esas raíces para que esa raíz lleve fruto exteriormente, ¿no? Entonces, Timothy Keller lo maneja de esa forma también. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos y que tengamos la confianza en que el evangelio está creciendo en nosotros gradualmente, y es algo que es maravilloso y es algo que nosotros podemos confiar que Jesús está haciendo crecer su obra en nosotros, ¿no? Sí, excelente. Bueno, yo creo que la vamos a dejar aquí, para no abusar tanto ya de tu tiempo. O sea, no sé si quieras comentar algo, a lo mejor de lo que no vimos, o un comentario final del libro, de si la gente, o algo que los que nos están escuchando deban de saber para que se animen a leer este libro. Sí, así rápidamente, para finalizar, uno de los puntos finales, y insisto, lean el libro porque la verdad no dijimos ni yo pienso que el 20% de lo que el libro explica, pero una de las cosas que a mí me confrontó el libro al final, y de hecho la palabra lo menciona, es de que aunque nosotros digamos o profesemos que tenemos un amor profundo hacia Dios, si nosotros no lo mostramos hacia los demás, la palabra nos llama, no recuerdo el libro, no sé si era en Colosenses, pero la palabra nos llama incluso mentirosos. Cuando nosotros decimos que profesamos amor por Dios, pero no lo estamos aterrizando hacia nuestros semejantes, no podemos nosotros decir, y es fuerte que la Biblia te llame mentiroso. Entonces, eso para mí es como una máxima que me enseñó el libro, de decir, ok, si yo profeso y si yo digo que amo a Dios, en realidad me reta en mi naturaleza pecaminosa, me reta a amar a los demás y pedirle a Dios que me dé el amor que Él tuvo por mí para yo podérselo dar a los demás, porque la verdad es que mi naturaleza es egoísta y ve por lo mío. Pero ya yo al ver esta frase tan fuerte donde dice, ok, si tú dices que amas a Dios, ama a tu hermano. O sea, es algo que me confronta a mí a final de cuentas. Y por último, pues creo que ya lo dije, recomiendo muchísimo el libro. Es un libro apasionante, la verdad. Y lo padre de este libro es que también, no que te obligue porque se escucha muy fuerte la palabra, pero sí te hace que tengas la Biblia de lado. Entonces te motiva. Así es. Entonces yo siempre he pensado que los libros son un complemento para la Biblia. Entonces este libro viene a ser un complemento si tú estás leyendo el libro de Gálatas o vas a empezar a leerlo. Es un acompañamiento, como decía She, que tienes a Timothy Keller ahí, un gran autor, ayudándote o acompañándote en todos los versículos de este libro. Así que nada, o sea, para mí es algo muy padre. Yo ya compré el de Romanos también. A ver si luego nos toca Romanos. Pero la verdad, se los recomiendo mucho y véanlo así. Véanlo como que van a comprar un manual. Véanlo como van a comprar una guía de lo que es el evangelio. Y eso me gustaría recomendarlo mucho, la verdad. Excelente. De hecho, este libro es un muy buen comentario bíblico. O sea, está enfocado en la aplicación, pero a mí me ha tocado la oportunidad de compartir en la iglesia, en la predicación, en esta serie de Gálatas, y la verdad es que ha sido de mucha ayuda. Este libro ha sido de mucha ayuda para comprender y tratar de aplicar, o sea, para entender la relevancia en la actualidad del mensaje que trae el libro de Gálatas. Entonces, si tú eres predicador, si tú eres maestro, te recomiendo mucho este libro. La verdad es que está muy, muy bueno. A veces, cuando nos enfocamos en la predicación, a veces tendemos a
bueno, algunas personas tendemos como a clavarnos mucho en la exégesis, clavarnos mucho en el mensaje, en lo que quiere decir. Este libro, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho a tratar de aterrizar el mensaje de Gálatas hacia la audiencia o hacerlo. Me da los ojos de Timothy Keller del texto para llevarlo a la audiencia. Entonces, esto es todo. La verdad es que es un libro muy bueno. Te lo recomendamos. Bueno, Asael ya dijo que te lo súper recomienda. Yo también te lo recomiendo y te quiero mencionar otra vez el nombre del nombre del libro. Es Gálatas para ti. El autor es Timothy Keller y este libro lo trae la editorial Poema. Este libro forma parte de una serie de libros que se llaman Para ti. Ya dijimos, está el de Romanos, el de Éxodo, el de Daniel. Están muchos, la verdad, y están muy buenos. Tienen muchos autores. No todos los escribe Timothy Keller, pero todos los autores están muy buenos. El libro está muy bueno. La serie está muy buena, muy recomendada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron hasta acá en el episodio. Te quiero recordar las redes sociales del podcast. Estamos como Camino Podcast en Instagram y Facebook. Ahí estamos compartiendo fragmentos de los episodios. Ahí estamos compartiendo cuando lanzamos más episodios y cualquier información relacionada con el podcast. Ahí va a estar siendo publicada en nuestras redes sociales. Así que síguenos y compártenos. Nos ayuda un montón. Yo ya sé que estás escuchando este episodio en tu plataforma favorita de podcast, pero quiero comentarte que tenemos más. Así que si quieres compartirlo con alguien que escuche en otra plataforma de podcast, puedes compartir el podcast en las otras plataformas. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, estamos en Podbean, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Así que comparte el episodio y pues nada, Asa, muchas gracias por haber venido. La verdad gracias es que a ti, Cheque. Me encantó la plática. Me gustó el otro episodio. Este me gustó más. Creo que este episodio resultó muy bueno. La plática me encantó. El libro me encantó. Así que muchas gracias por sugerirlo y gracias por venir. No, de nada, Cheque. Gracias por la invitación. Bueno, es todo. Bye bye.